Saludos, vamos a hacer un programa diferente para que ustedes disfruten las próximas horas, porque sé que lo van a ver más de una vez, porque es gente que ustedes quieren, porque es gente que nos ha dado tantos momentos de alegría a lo largo de décadas enteras. Sí, vamos a hablar de la dimensión humana de Radio Rochela, con dos de sus fundadores, José Ignacio Cadavieco y Américo Navarro. Vamos a conversar con él en este primero de los dos programas que en las próximas horas vamos a ofrecerles a ustedes. ¿Y por qué de Radio Rochela? Porque en este mes de octubre se celebran los 60 años de Radio Rochela, ¿no?, en el aire. Sí, porque sigue en el aire, se ve en YouTube por todas partes. Fue hace exactamente 60 años, en octubre de 1959, cuando apareció el primer programa de Radio Rochela. Esta vez una conversación que hemos tenido, repito, con Cadavieco y con Américo, y dentro de pocas horas vamos a ofrecerles la dimensión humana que le hice cuando en Radio Caracas Televisión tenía ese programa, Dimensión Humana, que estaba ocupando el primer lugar en la sintonía de todas las emisoras. Estaba en el primer lugar de Venezuela, más que las mismísimas telenovelas. Pues bien, vamos entonces con el primero, repito, de los dos programas dedicados a los 60 años de Radio Rochela. Gracias desde Caracas, Efraín Cruz. Bueno, miren quién tenemos aquí. Tenemos nada menos que a José Ignacio Cadavieco y a Américo Navarro, porque quién mejor que ellos dos, que son dos generaciones diferentes del programa que ha hecho historia en la televisión. Yo creo que el programa humorístico más importante que ha tenido la televisión desde que se inició con la televisora nacional Canal 5, luego con Televisa y luego Radio Caracas Televisión. Es verdad que hubo programas cómicos importantísimos ya en aquella época, como la Cranoteca de los Genios, por ejemplo, y después el show de Joselo, pero que también se inició en la Radio Rochela. Pero el origen de la Radio Rochela, de quien pueda hablar de ese origen, es el señor José Ignacio Cadavieco, que además pegó una serie de personajes, entre ellos el que yo más recuerdo es el profesor Calcaño. Cuéntanos, José Ignacio, y qué placer verte después de tanto tiempo, ¿no? Lo mismo digo, Napoleón. Sí, es una feliz coincidencia que nos encontramos por aquí, Américo y yo, que estuvimos desde la primera etapa de Radio Rochela a fines del año 1959. ¿Cómo empezó? Pues mira, empezó porque Tito Martínez del Box, que estaba haciendo aquí, produciendo el programa La Cranoteca de los Genios y el noticiero radial del Observador en Radio Caracas, planificó llevar a cabo también en Venezuela un programa que él hacía en radio en Argentina, que se llamaba La Gran Cruzada del Buen Humor, que era con buen humor, cantando, con buen humor soñando, vamos por todas partes, risa desparramando. Por eso la cruzada, riendo a carcajada, nos llena a todos de alegría y buen humor, del buen humor. Bueno, ese tema lo tenía el programa de radio en Argentina. Y Tito Martínez empezó a buscar gente para hacerlo en Venezuela. Era como una estación de radio donde ocurrían problemas, se ligaban las conversaciones, les fallaban los artistas y lo tenían que ir resolviendo sobre la marcha. Yo en esos días estaba estudiando en la Facultad de Arquitectura y ya habíamos hecho 2 o 3 espectáculos. En esa época se llamaban actos culturales, luego lo llamamos el show de arquitectura, donde hacíamos recluta de compañeros que hacían imitaciones o cantaban o tenían un dúo o eran expertos pianistas o lo que fuera, y entonces hacíamos un evento en el cual cobrábamos una entrada extraordinariamente cara, del orden de los 2 o 3 bolívares, que iba a formar el fondo pro viaje de los de quinto año. Un día iba saliendo yo de la facultad y me encontré a Efraín de la Cerda, que era amigo mío porque éramos radioaficionados los dos. Él estaba estudiando periodismo y le dije, mira, Efraín, aquí tenemos un show. Perdona, que estaba trabajando en Radio Caracas Televisión, en la Cranoteca de los Genios, también. Y entonces le dije, mira, tenemos un show aquí de imitaciones, hacemos imitaciones a los profesores, cantantes y todo, si quieres venir. Me dice, mira,
el que está buscando imitadores es Tito Martínez del Box, el productor de Cranoteca de los Genios, porque van a sacar un programa que se llama La Gran Cruz Álbum Humor. ¿Por qué no te vas y te entrevistas con él? Y yo, bueno, ni corto ni perezoso arranqué. Me hicieron una entrevista y Tito me dijo, ok, te vienes el lunes para ensayar porque el miércoles empezamos al mediodía. ¿Cuánto vamos a cobrar? Me quedé loco con la cifra porque para mí, que era un estudiante de arquitectura buscando 4 pullas para completar medio, la cifra que me ofreció me parecía fabulosa y empezamos. ¿Y no la vas a decir? 150 bolívares por programa. Pero el bolívar estaba a 4.30. 4.30. Aquello era millonario uno con eso. Millonario. Para que tengas una idea, mi primer carro fue un Austin A30 que compré usado, me costó 1.000 bolívares. Imagínate. O sea que con 7 programas ya lo pagaba. Pero en los años 60 un Volkswagen costaba 3.000 bolívares. 3.500. Sí, que era el carro de los estudiantes universitarios. Sí, sí, sí. El problema con los Volkswagen es que las mujeres, cuando se les paraba el carro, abrían el capó, creían que le habían robado el motor. Que tenían el motor atrás. Y entonces hablas con Efraín. Okay, y entonces, te dice Efraín, mira, andan buscando. Sí, ok. Entonces, bueno, fui para el primer programa. En el primer programa... O sea que tú estuviste en el primer programa, sí, de cuando la Radio Rochela era parte del show de las 12. El show de las 12. Sí. En el show es el show de las 12. El gran hit de la televisión. Para que vea que era fanático. En ese programa hacían sketches cómicos. Charles Barry y Enrique Maíz. Charles Barry hacía el famoso Afloja, Cogollito y Cogollito y todo eso. Bueno, entonces hacemos el primer programa. Yo, con tremenda barba, me tocó hacer una imitación de Fidel Castro. Muy, muy hambriento, porque era muy flaquito en aquella época, pero parece que la cosa quedó bien. Pero eso en el año 59. En septiembre, a fines de septiembre del 59. Y en ese Fidel programa, Castro era un héroe mundial, llegado, y no sé sí, qué, sí, y acababa de llegar a Venezuela a pedir plata. Bueno, resulta que en ese programa estaban Beto Parra, que es de Maracaibo, estaba Semillita. Ajá, Papaito. Ok. Estaba... ¿Tú eres de los fundadores también? Sí, claro. Okay. Ah, no sabía. Bueno, y estaba el bajito morenito Pilingo. Ajá, Pilingo. Estaba Pilingo. Sí. Estaba Jorge Citino. Sí. Estaba Eduardo. Charles Barry. Ajá. Eduardo, el hijo de Tito. El hijo de Tito. El coproductor era José Antonio Gutiérrez. Imagínate tú. Era la mano derecha de Tito. Ajá. Ok, ese fue el primer programa. Ay, Joselo. Joselo ya estuvo también en el primer programa. Ajá. Tengo la foto de los dos en el primer programa. ¿Y qué hacía Joselo en ese primer programa? Joselo en ese programa cantó como un cantante español. Y en otro programa ya empezó a hacer... Ya vamos al segundo. Okay. Ya vamos al segundo. ¿Y tú qué hiciste en el primer programa? Bueno, con Malpica, como yo hacía ruidos, efectos de sonido, y en Bambilandia empecé con eso. Entonces Tito dijo, bueno, van a hacer una radionovela ustedes dos. Hagan todos los personajes, todos los efectos de sonido, todos los ruidos que puedan. Y oye, pero quedó una novela. ¿Y tú empezaste en Bambilandia? Yo empecé en Bambilandia. A ver, Bambilandia es el país donde los niños son felices y gozan más. Yo quisiera pasarme toda la vida en Bambilandia y nada más. Ahí empezó también un montón de gente, entre otros Orlando Urdaneta, ¿no? Orlando Urdaneta, Herminia Martínez. Malpica lo conocí yo ahí, pero no sé si él estaba en el elenco, pero ahí... ¿Y cómo llegaste a Radio Rochela? Bueno, que Tito Martínez hizo un programa especial en el show de las 12 y dijo, necesitamos cómicos que hagan imitaciones y eso. Vénganse mañana, a la mañana, aquí de Bárcenas a Río, Radio Caracas, y le vamos a hacer una prueba. No se llamaba casting. No se llama casting, esa palabra todavía no está. Vamos al segundo entonces. Eran 3 veces a la semana y duraba ¿cuánto tiempo dentro 15 del minutos. 15, 20 minutos. Sí. Ok, el segundo programa. En el segundo programa me encuentro con la sorpresa de que un amigo mío que estudia arquitectura, que se llama Cayito Aponte, va a salir en el programa también. En el segundo. En el segundo. ¿Cómo llegó Cayito allá? Porque su tío Luis Pastori era muy amigo de Charles Barry, de La Victoria. Y entonces viene Cayito, y en el segundo programa estábamos Cayito, estaba Joselo, estaba yo, etcétera, etcétera.
segundo de arquitectura que está allá. Pero no es como la gente decía, que Tito Martínez del Box vio que había un show en arquitectura y decidió hacer un programa. Eso es lo que yo creía. No, eso es falso. Tito Martínez tenía su programa ya hecho. Hay una película que se llama Cuidado con las imitaciones, que se puede conseguir en YouTube, donde es lo mismo que luego fue Radio Rochela. Estaba el portero gallego, Manolo. Está el que imitaba a Hugo, al cantante de tango, el que imitaba Hugo a Jorge del Carril. Negrete, Hugo del Carril. El que imitaba a Jorge Negrete, a Nini Marshall. Todos los artistas famosos argentinos tenían su doble en el programa. Y eso es lo que hacían en Radio Rochela. De repente decían en Radio Rochela, bueno, esta noche, señoras y señores, viene a cantar Alfredo Sadel. Y entonces llegaba de repente el que llegó, don Tito, que Alfredo Sadel no puede venir porque chocó y está todo en el hospital, no viene. Y dice, ¿cómo hacemos? Los anunciantes perdieron. Y entonces tú, imita tú a Alfredo Sadel. Entonces lo maquillaban y empezaba a cantar como que era Alfredo Sadel. Y en medio de la actuación venía Alfredo Sadel, herido del choque y tal, y le decía, no, ese no es Alfredo soy yo. Y así lo hacían con José Ignacio, ¿y cómo tú podías estudiar arquitectura, que es para volverse loco, porque ustedes son, los estudiantes de arquitectura son unas auténticas víctimas de esos villanos que son los profesores, ¿no? Por un lado, que deben terminar todos en psiquiátrico desde siempre, y además tienen fama, ¿no? Esos profesores, más la televisión, más que tú eras un líder estudiantil, ¿no? Sí, yo era presidente del centro de estudiantes. ¿Cómo podías hacer eso? La verdad es que no me lo explico. Debe ser nadie se lo explica. Debe ser que me lo tomé con calma. Me tomó más de 5 años graduarme, lógicamente. Yo entré en el 56, salí en el 66 y salí de la facultad donde era feliz. Porque me puse como meta que para contraer matrimonio, que era una cosa que quería definitivamente hacer con mi novia, tenía que graduarme. Entonces no me quedó más remedio que graduarme. Por eso, unos meses antes, en noviembre del 65, en los mejores términos y con la mayor cordialidad del mundo, yo le dije a Tito, hasta aquí no. Sí, pero la Rochela, dentro el show de las 12, duró 3 meses. A los 3 meses desapareció. ¿Qué pasó entonces? Resucitó como Radio Rochela, porque antes era la gran cruzada del buen humor, y después se convirtió en Radio Rochela. En un programa aparte en la noche. En su hora de siempre, el lunes a las 8. Exacto. Imagínate tú. Okay. Ese programa tenía una peculiaridad, que lo patrocinaba Ron Santa Teresa. Y entonces hasta las cuñas parecían de Radio Rochela, porque las escribía Graterolacho y la gente de Corpa, y las hacían Miguel Toro y el tío Saume. Entonces hasta las cuñas parecían dentro del programa. Qué gran persona, qué gran artista, qué gran caricaturista, qué gran humorista y qué gran compositor fue Manuel Graterol, ¿no? Graterolacho, y qué gran publicista. Yo no sé por dónde agarrarlo, porque por donde la agarre es una estrella. Y una bellísima persona. Hicimos una reunión en mi casa porque íbamos a hacer una revista humorística que se llamaba El Sapo Raúl. Fue que él tenía la fijación con el tema del sapo. Que reunía sapos, y Sí, todo el mundo le regalaba sapos. Los coleccionaba, sí. Pero como creativo, nosotros hicimos una gira promocionando unos productos de la Union Carbide, Ruggiero y yo, que estuvimos como 4 semanas girando por las principales ciudades de Caracas, y escribí unas cuñas y escribí unos versos para cada ciudad, que eran una maravilla. Y como poeta, ni hablar. No todo el mundo sabe que algunas de esas canciones sensacionales favoritas de todos son... Como poeta serio y como poeta humorístico. Sí. Y como compositor serio y compositor humorístico. Sí. Impresionante. ¿Y por qué te vas de La Rochela? ¿Y cuánto tiempo estuviste? Yo estuve hasta noviembre del 65. Oye, bastante tiempo. 5 años. Yo estaba graduándome, me quería casar, quería formar una compañía de publicidad que duró algún tiempo, se llama Creativos Asociados. Y yo me había dicho que esto era una etapa mientras estudiaba, pero no me veía como carrera. Pero ejerciste la arquitectura. Ejercí la arquitectura muy brevemente, hice algunos pequeños proyectos, sobre todo lo que llaman arquitectura efímera, algunas exposiciones, algunas remodelaciones, cosas de esas, y lo ejercía por
me han puesto porque mi mujer se graduó también de arquitectura y entonces yo era como una especie de colaborador interno. Pero de que haya un edificio hecho por mí, no lo hay. De que haya una quinta, no. Nuestra casa la diseñó mi señora. Claro, yo metí la cuchara, opinaba como cliente, como cosocio, como participante, pero no ejercí la arquitectura. Pero reconozco que lo que aprendí allá me ha sido súper útil en toda la vida. Américo, ¿y cuántos años has estado tú en Radio Rochela? En Radio Rochela, sumando, porque la Rochela se dividió. Sí, y te fuiste para el 8, ¿no? Me fui para el 8, al programa Sin Nombre. Sin Nombre, con Tito Martínez. Con Sí, Tito claro. Martínez, claro. Y Tito Martínez iba a llamar el programa Rochel 8, porque era el Canal 8 y la Rochela. Y íbamos a empezar y llegaron los abogados de RCTV y dijeron, miren, no pueden usar porque tenemos registrado todo lo que empiece por Roche. Todo. Chale. Y por eso lo llamó el programa Sin Nombre. Y Tito dijo, no, entonces, ponele Sin Nombre. Está bueno. Pero después regresaste. Sí, bueno, no, cuando se terminó el programa que lo cortaron porque vendieron CBTV, lo compró el gobierno, nos quedamos con Trigu, porque Tito había Arnaldo tenido un Trigu, accidente sí. y Sí, había muy dejado. grave el pobre. Sí. Sí. Entonces nos quedamos con Trigu y Trigu dijo, bueno, ustedes siguen cobrando porque el canal no quiere más el programa, pero yo soy su jefe y yo les voy a seguir pagando. Y nos fuimos para Venevisión. En Venevisión nos contrataron por 2 años y ninguno de los programas funcionó como con Tito, como la Radio Rochela, no. Sí. Ahí se hizo un programa Chisparate, el Circo y otros programas más, como con Perucho Conde y eso. Pero a los 2 años, al año pues, ya quitaron los programas y yo quedé cobrando mi sueldo por un año, pero no podía irme para otro canal. A mí me llamaron de Radio Caracas, mira, ¿quieres volver para La Rochela? Mira, tengo contrato todavía por un año, si puedo, cuando se me termine el contrato y yo no quiero echar un carro en Venevisión, yo vengo para Radio Rochela. Me dijo, ok, está bien. Esperé el año, cuando volví, me dijeron, no, mira, no hay presupuesto. Ah, caramba. Quedé bueno como a destajo, pero trabajaba en CBTV, en Venevisión con Amador Bendayán en Sábado Sensacional. Amador siempre me llamaba, trabajé con Lucho Navarro, que hacía los mismos ruidos que yo. Sí. Y hicimos un show entre los dos y eso quedó bien bueno. Pero yo no tenía sueldo como fijo, como quería tenerlo. Sí. Pues. Estaba de estado, cobraba tarifa. Yo te recuerdo, entre otros, en La Rochela, por personajes, yo tenía Dimensión Humana. Ajá. Y tú te la pasabas burlándote de mí. No, yo no. El libretito me ponía y a mí no me salía muy bien tu personaje, pero bueno, vamos a hacerlo y lo hacíamos. Pero yo me reía y además yo le decía a mi esposa, pero yo me río así como él dice que yo me río. Ahora Pero bueno, cambiaste la risa, ahora dices, pero antes era... está bueno. De todos los personajes que te tocó hacer a lo largo de tu carrera, ¿cuál fue el que más te gustaba hacer, por un lado? Y si eso coincide con el más popular, y si no coincide, ¿cuál ha sido el más popular? No, el más popular y el que me gustaba mucho era Trinity, que no puede pierde con nadie. Claro. Que eso lo empezamos en el programa Sin Nombre, no en la Radio Rochela. Después sí, cuando regresé a la Radio Rochela en el 80, sí lo sacaba de vez en cuando, pero como eso lo escribía Perucho Conde, yo lo que hacía era una especie de versión a mi estilo, pues Américo Navarro como Trinity. Mira, cuando tú vas para el cine y sales después con hambre, ¿para dónde vas? Para una arepa. Dice, mira, portugués, dame una arepa ahí, un arepazo. Y no puede pierde con nadie, tiene que ser una arepa, pero bien sabrosa. Y así era el Trinity. Y ese Trinity
te fijaste en alguien que conocías en especial. Tú como que sabes. No, palabra, pero es que lo hacías tan bien que uno dice, bueno, pero es que creó un personaje, pero tiene que ser basado en uno o varias personas que él conoce. En el Museo Ciade. Miller Ciade. Miller Ciade. El preparador de caballos. ¿Sí? Él era trinitario y hablaba, mira, esa caballa no puede papiar. Sí. ¿Y alguna vez te dijo algo? No, yo no. ¿Nunca lo viste tampoco en nunca, persona? Yo sí lo vi, pero no me... No sabíamos si tenía copyright, así que no le preguntamos. ¿Y para crear ese personaje ensayaste mucho? No, mira, eso lo hizo Perucho Conde, lo escribió para él mismo, hizo un americano hablando con acento americano, pero a él no le gustó. El Perucho me dijo, Américo, ¿por qué tú no lo haces como Trinity? Y yo ese personaje lo hacía como en distintos sketches, pero no como profesor. Sí. No, hacía de trinitario y bueno, entonces... Y para hacer mi personaje, ¿tuviste que ver los videos varias veces y llorar mucho? Porque además siempre terminaba llorando, que yo no lloraba en Dimensión Humana, lloraban otros. Tú sabes que yo dejé ese programa de Dimensión Humana exactamente por eso. Yo le decía a los camarógrafos, no le metan la cara a la gente si la gente llora. Entonces, ¡pam!, le metían la cámara y yo me molestaba muchísimo porque además yo creía de verdad, yo creo que el éxito del programa mío en el programa es que yo de verdad creía todo lo que me decían. Ajá. De verdad creía todo y me preocupaba muchísimo por la gente. Inclusive quise adoptar un niño que vivía en la calle y no sé qué cuento. Ajá. Pero llegó un momento que cualquier cosa que yo preguntaba, ¿no? La gente lloraba. Entonces llegó un momento que yo estaba, entrevistando a una señora, una muchacha, que tocaba, creo que el órgano o el piano, en un club nocturno. Y entonces le pregunto, bueno, ¿y hay alguna canción en especial de las que tú tocas que te llega a ti? Y él, sí, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Por qué? Porque me recuerda a mi papá. Entonces, bueno, lo lógico que diga, bueno, ya que tienes el piano ahí o el órgano, porque no lo toque, y ella empezó a llorar. Y dije, ay, mira, por favor, corten, porque van a creer que yo le pellizco el culo a la gente para que llore en este programa. Entonces fui y le dije, mire, yo no puedo porque me angustia mucho seguir haciendo este programa, no lo puedo seguir haciendo, porque de verdad que me angustia que la gente llore. Sí. Me angustiaba muchísimo, me daba mucha pena y decía, cónchale, yo no, lo que estoy haciendo es que llore la gente. Y Ramón J. Velázquez, por cierto, escribió y recomendó sobre el programa que la dirigencia política debería ver el programa corrido, o sea, ver todos los de Dimensión Humana para que entendiera cuáles son los sentimientos del venezolano. Ajá. Ese programa me dio mucha satisfacción, pero me dio muchas grandes tristezas, pero conseguimos gente bonita. Pero es que se corrió la voz de que tú no querías que nadie llorara en tu entrevista. Es que es verdad. Bueno, pero la Radio Rochela se aprovechó de eso. Ya lo y sé. Entonces hicimos la parodia de tú entrevistando a Lila Morillo, que era una llorona. Está en YouTube, lo acabo de ver. Bueno. Todo está en YouTube. Todo está, sí. Bueno, y entonces por eso, no sé si de verdad tú la entrevistaste. Sí, yo hicimos La Dimensión Humana de Lila Morillo. Y ella lloró. Y cuando no lloraba Lila Morillo y cuando no se operaba. Si pasó la vida llorándose y operando. Bueno. Y no necesitó a José Luis Rodríguez para llorar. Imagínate, después lloraría más. No sé. ¿No te acuerdas que además fue actriz e protagonizó telenovelas y todo? María Mercedes La Chinita, creo que sí. Ella era cantante y actriz. Sí. Y muy bonita. ¿Te pegó la salida de Radio Rochela? Bueno, claro, era mi segunda casa. Primera fue Bambilandia y mi segunda casa fue la Radio Rochela. Estuve 26 años en Radio Rochela y me pegó, pero yo tenía ya 20 años en Venevisión con Chéverísimo, A que te ríes y Cásate y verás. ¿Y a ti te pegó? Porque tú ya no tenías nada que ver ni siquiera con la televisión. A mí me dolió mucho porque apreciaba mucho la gente que había ahí. En el primer programa conocí a el que hacía el gallego, Enrique Alzugaray. Enrique Alzugaray. Que era un actor cubano. Era muy bueno. Calidad de persona increíble. Sí. Buen profesional. Nos aconsejaba a nosotros que éramos unos recién llegados. Sí, era un niño. Me hice muy amigo de Joselo, reforcé la amistad que tenía con Callito,
con Américo, con Argenis, con Pedro Elías Belisario, que lo conocí en la Universidad de Zulia, toda esa gente, y era como una especie de dejar de convivir. Pero me pegó mucho por Tito, porque Tito realmente para nosotros fue pero algo especial, como un padre, como un amigo. Sí. Lo que es con Callito, con Joselo y conmigo, Tito era, pero clase aparte. Pero la Rochela de los últimos, por lo menos el último año, no tenía nada que ver ni remotamente con la Rochela al principio, porque voy a hacer una crítica. La Rochela de los últimos 2 años tenía como demasiadas vulgaridades. Yo sé que el lenguaje del venezolano bajó, en realidad el lenguaje mundial bajó, pero cónchale, sí, era como esa no era la Rochela de toda esa época. Te voy a contar una cosita. Seguía haciendo unos chistes buenísimos, sí, no sé cuánto, pero a mí me gustaba ya algunos sketches vulgares. Sí, que se veían venir antes de arrancar. Pero fíjate, cuando Radio Rochela empezó a las 8 de la noche, lo veía toda Venezuela. Hubo una época que de repente el productor, el libretista, disfrutaba un poquito de humor negro con el elenco. Por ejemplo, como era sabido que yo era profundamente copellano, cada vez que me hacía un sketch donde yo me ponía a hablar mal de los copellanos. Qué desgraciado. Y al que era de ECO, lo ponía a hablar mal de la Acción Democrática. Y entonces, afortunadamente yo tenía mucho ascendiente con Tito, y de repente le decía a Tito, yo voy a ver mañana a Caldera, yo no puedo echar esta broma, dile que no. Entonces le decía, no va a Menéndez, eso no va. Pero también a veces él le gustaba subir un poquito de tono, y de repente me acuerdo que en una ocasión una de las artistas la pusieron con un escote demasiado generoso para los estándares de esa época. Y entonces Callito, Joselo y yo le dijimos, mira Tito, hay muchos niños viendo la cosa, el trajecito de fulanita hay que recortárselo un poquito, porque parece mentira, porque en esa época no estuvo uno pensando en eso, pero había un sentido de lo que ocasionaba el programa en el hogar. Bueno. O sea, nosotros mismos cuidábamos, es más, censura. Sí, un programa que se iba a hacer con el elenco nuestro, que se llamaba La Escuelita. El Ministerio de Educación lo paró porque dijo que eso deterioraba la percepción de los niños sobre el ambiente de la escuela, y lo que sacaron del aire. Bueno, es que la gente joven, y cuando digo la gente joven, los que tienen menos de 25 o 30 años, no se pueden imaginar lo que era, no esa Venezuela, ese mundo. Y antes que uno entrara en la televisión, me contaba Adolfo Martínez Alcalá, que fue mi segundo padre, ¿no? Lo que él le tocó vivir, ¿no? Trabajando en radio y televisión. Por ejemplo, si tú ibas a anunciar un sostén, Perfect Form, ¿no? No podía aparecer una mujer con sostén, ni nada. Podía aparecer los Perfect Form, sino tenían que estar dibujados. Sí. Tú dices, bueno, pero ¿cómo van a anunciar un sostén y no se ve el sostén? No, sí, y lo hacían con formas sutiles. Por ejemplo, decían, acción flotante con su nuevo Maiden Form, y lo demás te lo imaginarías tú, pero no ponían a alguien que viera que permitía flotabilidad. Pero eso no era así al principio de la radio, porque a mí me contó Cecilia Martínez, que fue mi segunda madre y que fue fundadora de Broadcasting Caracas, Radio Caracas, algunas de las cuñas que le tocó ella decir, como el del jabón Laúd, de doble sentido. Sí. O sea, que eso de lo fueron eliminando. Sí, yo creo que había una cosa que se llamaba la Comisión Supervisora de Radiodifusión, en la cual después yo pertenecí por un tiempo, que era muy estricta con eso. Estamos hablando mucho y se fue no tenemos luz, voy a encender las luces, porque parecemos unos fantasmas. Okay, fantasmas del pasado. Mira, ahora por lo menos nos vemos. Sí. Bueno, esa comisión supervisora de radiodifusión veía los guiones, los libretos, los textos de los comerciales. Si había algo que era falso, incierto, truculento, lo que fuera, o grosero o pasado, llamaban al productor y había que negociarlo, si no, no iba al aire. Un poco más allá, yo tenía un programa en Radio Caracas en la noche, a las 11 de la noche, terminaba como a la 1. No me acuerdo cómo se llamaba. Hace poco lo metí en mi Instagram, por cierto. Y ahí fue el primer desnudo femenino integral, pero eran las 12 de la noche.
y llevaron a la Corte Suprema de Justicia a Radio Caracas Televisión por culpa de ese programa. Ellos y no eran los años 80. Eran los años 80. De los hechos, no sé. Reconstrucción del delito, del crimen. No es como ahora que quien no muestra el culo no muestra nada. Sí. Pues mira, yo en el 65 me separé. Américo hace apenas un poquito de tiempo. El otro día nos fuimos a comer unas cositas aquí en un restaurante, y cuando estamos pagando, la cajera me agarra la tarjeta, la pasa, y cuando levanta le dice: ¡usted es! Señor Américo, dice: ¡ay, a mí me gusta mucho ese programa! Así que imagínate tú la clase de popularidad que no habrá adquirido Américo en todos esos años de... ¿Y ahora qué estás haciendo? Yo ahorita estoy primero rezando muy duro, porque yo soy un hombre de fe y tengo muchas ganas de que me oigan y me complazcan en permitirme empezar a participar en la reconstrucción del país. Y estoy controlando a control remoto mi empresa de 40 años en Venezuela, donde todavía quedan algunos empleados, algunos de los cuales tienen hasta 30 y pico de años conmigo. Proveyendo, en vez de lo que hacíamos antes, que era equipos e integración de sistemas, lo que estamos proporcionando ahora es servicio de mantenimiento, que es muy importante, dado que no puedes cambiar los vehículos o los equipos, pues hay que procurar estirarles la vida. Y con eso me distraigo, y con eso esperando a ver cómo amaneció el día, y bueno, tranquilo. ¿Y qué haces tú, América? Bueno, yo en realidad, te digo, estuve trabajando casi hasta hace 2 años, que quitaron el programa en Venevisión, y mira, casualidad de la vida, el destino, no sé qué, ya yo estaba obstinado de la pesadilla que está ocurriendo, que me llega mi hija, que tenía ya 20 años aquí en Estados Unidos, y me dice: papá, mamá, les llegó la residencia permanente, vénganse. Bueno, no pude vender nada, ni los carros, ni el apartamento, ni nada. Yo perdí la casa de Los Corales en la tragedia que tú me llevaste en helicóptero a la casa de Jorge Tuero, a hacerle un homenaje ahí, un programa, y yo aproveché que, como éramos vecinos, yo fui para mi casa y vi que ya habían saqueado todo lo que estaba en los closets, porque el barro no se llevó la casa, pero llegaba hasta donde están los switches de prender la luz. Estaba todo lleno de barro, y yo me metí ahí a ver que no había nada en los closets. Me regresé contigo, que tú me contaste que habías hablado con unos geólogos que te dijeron que eso pasaba cada 500 años, no sé qué, pero hacia Caracas, que hubo un deslave hacia Caracas. Bueno, pero es que cuando Pérez Jiménez, yo era muy pequeño y recuerdo que hubo un deslave, no en ese lado, sino antes, donde está el correo. Yo recuerdo que se llevó unos ranchos, porque cuando Pérez Jiménez todavía quedaban ranchos. En la quebrada de Catuche, pero nada que ver. No, pero del lado de La Guaira, digo yo. No, yo no recuerdo mucho de eso. ¿Y cómo era Tito Martínez del box? Tito era, te lo voy a empezar al revés, el peor negociante del mundo. Malo para los negocios como él solo. Era un soñador. Le encantaban los retos, le encantaban las cosas difíciles, y cuanto más difícil era hacer algo, más le gustaba. Fue en Argentina uno de los primeros que transmitía fútbol por radio. Se fue a hacer entrevistas a Hollywood con un grabador y con una gente. Tenía programas de radio. Vino a Venezuela a producir el noticiero de Radio Caracas. Producía el programa que hacía José ¿Cómo Nara. Que noticiero? ¿El Observador Creole? Él vino pero en radio. ¿Sí? En radio, sí. Y después en televisión. Y producía el programa, ¿tú te acuerdas de José Nar? Claro. ¿Te acuerdas que él hablaba con un muñequito que atrás tenía un muñequito? No me acuerdo. No. Okay. Me acuerdo del nombre, José Nar. José Naranjo Gonzalo. Él era el secretario de la Cámara Venezolana de Radio y Televisión. Bueno, Tito, no te vayas tan allá que no se te ve. Tito tenía un programa que detrás tenía como una ventanita. Que él pintaba, que terminaba el pintado. Había un muñequito que hablaba y le decía: mire, mañana vamos a hacer tal cosa porque hay fútbol. Y eso lo describía, lo dibujaba todos los días Luis Eduardo Mejía. Lo filmaban en una cámara de animación. Que tenía un programa del Canal 5, Mejía y sus dibujos. Sí, señor, el mismo.
y venía y lo hacían aquí con un aparatico que tenía. En síntesis, era un soñador, era excelente persona, era muy buen padre, muy buen esposo, muy buen patrono. Y yo creo que nos está mirando ahí arriba. Un saludo, Tito, porque creo que se ganó el cielo con todo el trabajo que hizo. ¿Y tú cómo lo veías? Igual que José Ignacio, era como un padre para nosotros, sí. Era excelente. Y bueno, como dice José Ignacio, era tan soñador que le compraron una emisora de radio a Monseñor. Claro, lo que es Radio Capital. Que tú trabajaste también. Sí, pero no en esa primera etapa. En la primera etapa trabajó con Osvaldo Yepes. En la primera etapa trabajó Gilberto Correa y demás. La mayoría no iba a trabajar porque estaban grabando en televisión, y entonces fue la segunda etapa, ya fue con Capi y conmigo al principio, y luego fueron integrando más gente joven. Sí. Pero yo no conocía a Tito Martínez del Box. ¿No? Fíjate, no, él no iba a esa emisora, por lo menos yo tenía toda la mañana allí, después de Adolfo, desde las 7 hasta las 12 del mediodía, y yo no veía a Tito Martínez del Box. Yo a quien veía era a Osvaldo Yepes, a Lebrón, etcétera. Sí, bueno, y nosotros hacíamos 4 programas cómicos, el de Jorge Tuero, el papá de mi hermanito. Eso es de noche, el papá de mi hermanito. La Cueva de Bólido, que era con César Granado, la Radio Rochela Radio. Que era al mediodía, que lo trajeron de Radio Caracas a Radio Capital. Y bueno, de Radio Caracas Radio, digo. De Radio Caracas Radio. Por cierto, que Tito hizo un programa que era maravilloso, que se llamaba Todo el Año es Navidad, que era con Rafael Briceño, que era situaciones en las cuales le resolvía un personaje que resultaba ser San Nicolás. Era muy bonito ese programa. Yo recuerdo el nombre, pero no recuerdo el programa. Todo el Año es Navidad. Bueno, no se pueden quejar, ¿no? Volcamos toda nuestra historia. No pusimos malas noticias, porque las noticias, si son malas, son buenas noticias, ¿no? Pero bueno, eso en el mundo entero, en el periodismo. Las cosas cuando funcionan bien no son noticias. Sí. Pero últimamente, como la mayoría de las cosas no funcionan bien, van a empezar a ser noticias. Esas cosas cuando empiecen a funcionar bien. Bueno, gracias, José Ignacio. Gracias, Américo, de verdad. Gracias, Napoleón. Y gracias a toda la gente de Radio Rochela que nos ha hecho felices durante tantas décadas, y donde nacieron grandes artistas. Sí. Entre ellos, por ejemplo, ya lo mencionamos, Joselo, por citar uno, Callito Aponte, en fin. Gracias a ustedes, y así nos estamos despidiendo. Nos vemos entonces en 24 horas, volvemos a estar con ustedes y la historia y análisis de las próximas 24 horas.